mis primeras palabras de agradecimiento por permitirme participar en este diplomado para proponer algunas ideas centrales en el delito la teoría del delito y los delitos contra la administración pública, delitos de corrupción de funcionarios. Vamos a tratar de hacer una presentación esquemática y no por ello con defecto de contenido, sino más bien esquemática para estructurar bien los problemas que presenta esta articulación entre la teoría del delito en la construcción de la imputación concreta y cómo ésta va a configurar el objeto del proceso penal. Bien, antes de esto lo que quiero hacer es una precisión. Se ha hablado mucho de la teoría del caso, que es un concepto que pertenece a la comprensión del proceso, instrumento importante, por cierto, desde la perspectiva del common law, pero en la coyuntura de la implementación de la reforma se ha utilizado bastante este término que parece decir bastante, pero no dice nada, porque se ha pretendido con ello sustituir algunos conceptos como lo que es la pretensión penal, como lo que es la imputación concreta, o lo que es los alegatos de apertura. Se dice mucho y no dice nada a la vez. Entonces, y esta no es una crítica gratuita al término teoría del caso, por favor, no se entienda de esa manera, sino más bien de rescatar aquello que sí es muy importante de esta categoría, ¿no? Vamos a emplear ese término, categoría de teoría del caso, que es la estrategia, ¿no? Estrategia, pero que viene a ser básicamente una suerte de metodología para lo fundamental. ¿Para qué? Para construir la imputación concreta. La imputación concreta como hipótesis, la imputación concreta como fundamento de la pretensión penal, la imputación concreta como objeto de prueba. Y no cabe duda que para la construcción de la imputación concreta como hipótesis, tengo que emplear una teoría del caso, es decir, una estrategia, pero como método, no como objeto. Para la configuración de la causa petendi de la pretensión penal, tengo que emplear una teoría del caso. Para la construcción o para la configuración de la imputación concreta como objeto de prueba, tengo que tener una teoría del caso. Es decir, debo tener una estrategia para la configuración del objeto del proceso en cada una de sus fases. Y es que así es. Siempre la razonabilidad orienta estratégicamente a la construcción de la imputación concreta con hipótesis, por tanto objeto de investigación, luego la imputación concreta como fundamento de la pretensión penal, como fundamento o como causa pretendida de la pretensión penal, y finalmente la imputación concreta como objeto. El rol que cumple la teoría del caso en la configuración de cada uno de esos objetos es, se adecua, se particulariza él. Yo voy a emplear unas diapositivas que creo me van a permitir explicitar de mejor manera este problema, este tema tan interesante de la imputación concreta, ¿no? La teoría del caso y método para la construcción de la imputación concreta. Sé que a veces existe un poco de resistencia en el uso de, perdón, en la recepción de esta categoría que se denomina imputación concreta. Puesto que parece que, y como lo han dicho muchos, fuera una categoría que habría aparecido, postulado o destacado solamente en el Perú, pero eso no es cierto, no es cierto, porque la imputación del hecho punible como tal corresponde, que duda cabe, al derecho penal material. Y no solamente eso, sino que la imputación del hecho punible como tal tiene su implicancia con la pretensión procesal en forma general. Si recordamos un poco las lecturas de teoría general del proceso y su categoría más importante, que es la pretensión procesal, pues vamos a encontrar ciertamente que pues la imputación de una obligación, la imputación de un hecho lesivo, la imputación de un hecho punible, viene a ser el fundamento de la pretensión procesal, ¿no? Sea penal, sea civil, sea comercial, sea laboral. Pero lo que se hace es imputar un hecho.
un hecho lesivo, vuelvo a reiterar, un hecho punible, vuelvo a reiterar, o una obligación. Pero es que esto ha sido de siempre, ¿no? Lo que pasa que, a propósito de la reforma procesal en el Perú, sí se ha puesto énfasis en el tema de la imputación del hecho punible, porque era uno de los puntos bastante débiles en la postulación del Ministerio Público al presentar su hipótesis de imputación. Bueno, con la implementación de la reforma, ya por cierto, de buen tiempo, estamos hablando desde el 2004, fue tomando personería el término teoría del caso. Y es que para estar de moda con la reforma, se hablaba de teoría del caso, de técnicas de litigación oral, interrogatorio, contrainterrogatorio, objeción, uso de declaraciones previas, y donde lo fundamental parecía la teoría del caso. Pero lo cierto es que la teoría del caso como tal tenía sus particularidades, obviamente, en nuestro sistema de claro corte eurocontinental. Eso es indiscutible. Por más que de pronto miremos las categorías que se utilizan en el sistema del common law, sin embargo, ellas no pueden asumirse de recibo sin que sean procesadas previamente por la Constitución y por nuestra propia normativa procesal. Reparen ustedes que uno de los temas, por ejemplo, que es de aplicación práctica en el sistema del common law, es el contrainterrogatorio al imputado, ¿no? Cuando éste decide declarar y adquiere la condición de testigo. Y en nuestra legislación, pues, existe prohibición expresa de plantear preguntas sugestivas contra el imputado. En otras palabras, no es admisible el contrainterrogatorio. Se puede interrogar al imputado, ¿cierto? Y puede interrogar al Ministerio Público, la defensa, el actor civil, pero lo que no puede hacer, se puede realizar es el contrainterrogatorio, porque el contrainterrogatorio es para testigos, y el imputado no tiene la calidad de testigo. Pero, sin embargo, quienes han recepcionado de manera crítica todos esos consejos, todas aquellas categorías que corresponden al sistema del common law, se encuentran con este problema. Pero no solamente en eso, yo estoy poniendo por ejemplo, este tema, ¿no? O lo mismo cuando se trata de emplear técnicas de alto contenido persuasivo, pero pues debe entenderse que la tesitura o las características de estas técnicas de litigación están orientadas pues para persuadir a 12 miembros de un jurado que no son abogados. Son profesionales, personas que no tienen profesión, taxistas, obreros, bodegueros, pero no son jueces. Y ellos son los que van al finalizar, emitir un veredicto, de culpabilidad o no culpabilidad, nada más. Ellos no tienen el deber de los jueces profesionales de emitir una decisión fundada en razones de hecho y derecho. Por eso es impensable, ¿cierto?, de pensar que los miembros del jurado van a emitir una sentencia donde fundamenten esta en las razones de hecho y derecho. Eso no ocurre, ¿no? Sin embargo, en nuestro medio, quien decide es el juez. Y es un juez que, por imperativo constitucional, artículo 139.5, debe fundamentar su sentencia en razones de hecho y derecho. Y al juez se le tiene que convencer. Y al juez, ¿cierto?, no se le va a persuadir con emociones, sino se tiene que incorporar en el contexto del contradictorio información para que este señor juez estructure su decisión y fundamente su decisión. De tal manera que las técnicas de litigación de corte anglosajón o del sistema del common law definitivamente están orientadas a una finalidad distinta a las técnicas de litigación procesal en nuestro sistema. No podemos de ninguna manera, por más que de pronto nos dejemos deslumbrar por esas interesantes técnicas de litigación oral, no podemos con ello pensar que se va a cambiar al jurado por los jueces. Todos los días cuando se emiten decisiones son jueces, y esos jueces expiden decisiones no con un yulti o no yulti, sino con una sentencia, y es una sentencia que está fundamentada en razones de hecho y derecho. Nos guste o no nos guste, es nuestro modelo, y por eso que cuando hablamos de unas técnicas de litigación, son técnicas de litigación en un contradictorio procesal, y toda esa información va para el juez. El juez no está de árbitro, para decir al lugar, no al lugar. El juez está generando ese contradictorio porque al final del día tiene el deber de emitir una decisión sobre la base de razones de hecho y derecho, ¿no? Entonces, digo esto un poco para desprejudirnos de pues, esas técnicas de litigación oral que son bastante rutilantes y, créame, impresionan, ¿no? A inicios de la reforma, los cursos sobre, o talleres sobre litigación oral,
pues se difundieron de tal manera que los abogados con técnicas de litigación, los señores fiscales con técnicas de litigación, los propios policías con técnicas de litigación y los jueces también con técnicas de litigación, ¿no? Lo cual era ciertamente un absurdo, ¿no? Y lo más pernicioso quizás desde la perspectiva jurisdiccional es que nada de técnicas de dirección judicial de audiencia, porque si la judicatura hubiera comprendido que ellos son los que tienen que decidir y ellos no tienen que, ellos son los que tienen que dirigir el contradictorio con técnicas apropiadas, el tema tal vez hubiera sido distinto, ¿no? Bien, entonces, teoría del caso, ¿sí? Es una estrategia, es un método. Entendamos la teoría del caso como un método, y es un método para construir o para configurar un objeto. Ese objeto viene a ser la imputación concreta. La teoría del caso fabrica, la teoría del caso configura, la teoría del caso, por tanto, no es la pretensión, no es la imputación, no es el alegato de apertura, por favor. No, no lo es. Entiéndase la teoría del caso como un método, ¿cierto? Y un método que tiene su particular configuración en cada etapa del proceso. Y ese método tiene un objeto. ¿Cuál es ese objeto? Pues vuelvo a reiterar, viene a ser la imputación concreta. Como hipótesis, cuando se dispone la formalización de investigación, la formalización de la investigación preparatoria, la imputación concreta como fundamento de la pretensión penal, la imputación concreta como objeto de prueba, ¿cierto? Y construir una imputación concreta como hipótesis exige estrategias para configurar una hipótesis como tal y para construir una imputación concreta como fundamento de la pretensión penal exige una estrategia orientada a la configuración saneada de la relación jurídica procesal. Y construir una imputación concreta como objeto de prueba orienta obviamente toda la actividad del fiscal o el abogado defensor en el sentido de cómo esa información se va a generar en el contexto del contradictorio. Creo que una figura que permite apreciar de mejor manera es esta vendría a ser la teoría del caso, ¿cierto? Ese método que se utiliza, ¿no? Que es cierto, debe tener las características del objeto. Y la imputación concreta viene a ser esto, el producto, ¿no? Método y objeto. Método estratégico y objeto. Pero no confundamos el objeto con el método, por favor, porque ahí sí tenemos problemas. De pronto a la imputación concreta vamos a decir, ¿cuál es tu teoría del caso? No, no es así. Sino que empleo un método para construir una imputación concreta. Y lo que sabemos ya, imputación concreta como qué, como hipótesis. Imputación concreta como qué, como fundamento de la pretensión penal. Imputación concreta como qué, como objeto de prueba, ¿no? Y a eso atiende una estrategia, sostenida sobre qué características estas, la probatoria, la práctica y la jurídica. Entonces, así se comprende la teoría del caso como una teoría como una estrategia para armar la imputación en cualquiera de esas categorías que he señalado. Bien, tenemos acá, por ejemplo, lo que se ha difundido fuertemente, pero entendamos bien que esta teoría del caso, reitero, no es la imputación concreta, no es la pretensión penal, que tiene las mismas características, porque tiene un aspecto jurídico, una teoría fáctica y una teoría probatoria, y es que es claro, el objeto va a determinar las características del método, así siempre ha sido. El objeto determina las características del objeto. Del método. El objeto tiene sus características, ¿cierto? Que el objeto, esta imputación concreta, tiene proporciones fácticas, tiene elementos de convicción y va a ser calificado jurídicamente. Por consiguiente, el método también tiene esas mismas características. Grábense esta figura, que es fundamental. La teoría del caso como método y la imputación concreta como objeto. Pero quizás este gráfico sea el más determinante, ¿no? Porque decimos teoría jurídica, teoría fáctica y teoría probatoria. Pero, ¿en qué contexto? Obviamente, en función de una estrategia. Esto es lo fundamental, esto es lo medular, este es el corazón, ¿cierto? Esta es la médula inteligente que orienta la configuración del método. Esta, la teoría estratégica. A ver, estamos ante un supuesto de... A ver, se encuentra, vamos antes de entrar a la especialidad que supone ya entrar con los delitos contra la administración pública, un caso elemental, ¿no? Por Parque Universitario de la ciudad de Lima, se encuentra una persona transitando en una camioneta rural, es intervenida
y de pronto se encuentran dos antebrazos de un ser humano, ¿cierto? Y al lado un cuchillo, y el sujeto nervioso que conduce. Entonces, sobre la base de ello, pues se hace la pesquisa en el vehículo y se encuentran las otras partes del cuerpo humano. He dicho dos brazos derechos. Es evidente que con ello nosotros ya podemos inferir una hipótesis. Son elementos reveladores respecto de que se habría producido un doble homicidio, ¿no? ¿Por qué? Tenemos dos brazos derechos. Además se encontraron otros restos dentro del cuerpo y es lo que permite afirmar. Entonces, se va a formular con esos indicios reveladores una hipótesis de imputación, ¿no? En el sentido de que esta persona es la que habría dado muerte y seccionado al cuerpo de estas personas, o en todo caso tal vez lo habría dado muerte incluso estando en vida. Entonces, por eso es que, dispuesta a la formalización de la investigación preparatoria, sobre la base de estos elementos de convicción, se propone esa hipótesis, ¿no? Si de pronto una es mujer y de los primeros elementos aparece que tendría alguna relación afectiva con el imputado, entonces ya podemos estar asumiendo una calificación jurídica, sería feminicidio. De pronto resulta que uno de los brazos y alguna de las partes destazadas correspondería a una varón y otra mujer. Entonces, de pronto va configurándose en la cabeza del señor fiscal o en la cabeza de los pesquisas que lo que se habría producido sería un homicidio y un feminicidio en un contexto pasional, tal vez. Pero ya vamos armando sobre la base de esto estas proporciones fácticas para finalmente calificarlos como tal. Pero ¿qué está orientando todo esto? Esta teoría estratégica. Esta teoría del caso como tal, es la imputación concreta, no lo es, ¿no? Veamos más o menos como lo que se presenta acá. Este esquema, así como lo ven, vendría a ser un esquema simplón para el caso Vale, ¿cierto? ¿Qué sería una teoría del caso? ¿No? Enfocada estáticamente, esto, ¿no? Teoría jurídica, teoría fáctica y teoría probatoria. Pero, ¿dónde está la imputación concreta? La imputación concreta es esta. ¿Se percatan? Esta. ¿Cuál es la imputación concreta? Esa atribución de un hecho punible que se realiza a una persona. Esto. Y todo esto, este esquema, así en la forma como está dividida, ¿no? Esa es la estrategia. Bastante formal, por cierto. Porque ¿qué es lo que hizo este señor fiscal al momento de armar su teoría del caso? Lo primero que hizo es descomponer los elementos del tipo, ¿sí? Los descompuso de esa manera. Después, ¿cierto? Armó las proposiciones fácticas en función de esas preguntas aristotélicas, ¿no? ¿Cuándo, dónde, quién lo hizo, qué hizo, a quién se lo hizo y el resultado, ¿no? ¿Qué hizo? Y obviamente estas proposiciones fácticas no aparecen, no son una suerte de cuento corto o relato breve o anécdota, sino tiene que descansar necesariamente en los elementos de convicción. Un tema muy importante, que quizás a veces lo soslayamos, pero creo que es necesario seguir difundiendo sobre este tema. Uno no debe debilitarse en hacer esta diferencia, porque se ha visto que los operadores penales, jueces, fiscales, abogados, se aproximan al problema de la teoría del caso desde una perspectiva muy artesanal, en el sentido de, por ejemplo, plantearse la siguiente pregunta: la imputación concreta acabada. Si la imputación concreta acabada debe aparecer con la formalización de la investigación preparatoria o con la acusación. Es un planteamiento completamente errado, porque resulta que la imputación acabada no es una categoría. Lo que es una categoría es una hipótesis, es una categoría metodológica. Lo que es una categoría es una pretensión procesal, ¿correcto? Entonces, no se trata de señalar si encontramos una categoría con las exigencias de una imputación acabada, sino si esa imputación concreta es imputación del hecho punible, cumple con las características de una hipótesis. Eso es algo diferente, ¿no? Es una hipótesis, ¿cierto? Es una suposición calificada, pero que se desarrolla sobre la base de los elementos de juicio. Esa es una hipótesis, es una hipótesis. Pero, ¿qué se exige a esta hipótesis? Muy simple, que pueda ser demostrada, que sea susceptible de demostración o refutación, de verificación o de confutación. ¿Y qué es
susceptible. ¿Qué puede ser objeto de prueba? Aquellas proposiciones fácticas o enunciados concretos que me permitan desarrollar actividad probatoria para probarlo. Es decir, la imputación, las proposiciones fácticas deben ser concretas, acotadas. Si es que de pronto tengo proposiciones fácticas con términos difusos, entonces la investigación no tiene un foco, no tiene un centro de gravedad, y se orientan actividades de investigación de todo tipo, pero no se apunta a aquel aspecto vulnerable. Por tanto, toda hipótesis siempre debe tener, ¿cierto? Debe ser concreta, acotada, y ojo, debe ser susceptible de verificación o demostración, o refutación y o confutación, ¿no? Entonces, de eso se trata. Si se tiene una imputación del hecho punible que cumpla con las características de ese objeto, no hay ningún problema, ¿no? Es lo que tenemos en este caso, a propósito de un delito simple. Dice el día 4 de octubre, por inmediaciones del Jirón Lampa con Jirón Cusco, Juan Pérez conduce el vehículo de placa de rodaje número tantos y conducía a 50 km por hora, no obstante que la velocidad máxima permitida es de 30 km por hora. Atropella a Pedro García y le causa la muerte. ¿Listo? Esa es la imputación del hecho punible. Está dando respuesta a cada uno de los elementos, ¿cierto? A cada uno de los componentes. Pero acá hay un término. Muchas veces, en lugar de señalar esta infracción del deber de cuidado como proposición fáctica específica, lo que se hace es suplir y decir, condució un vehículo y por culpa mató. No, eso no es aceptado desde ningún punto de vista. Condució un vehículo y mató, no dice nada. Conducía un vehículo y por culpa mató, tampoco dice nada. Es muy diferente al tema de conducir un vehículo a 90 km por hora, no obstante que el máximo de velocidad permitida era de 30 km por hora. Esta sí sería una teoría del caso en forma general, un formatito. La imputación del hecho punible lo encontramos en este plano, pero lo que vamos a encontrar, y sobre todo en los delitos contra la administración pública, es que se emplean términos genéricos. Se emplean, por ejemplo, esos términos como a gran velocidad, por culpa, imprudencia, y con eso no se dice nada. Se pretende decir todo, pero no se dice nada. Porque un comportamiento que supone una infracción de un deber objetivo de cuidado es acotado, limitado, ¿no? Conducido en esta ebriedad, con tantos puntos, gramos de alcohol por litro en la sangre, ¿sí? Eso sí, porque eso puede ser objeto de prueba, pero si digo a gran velocidad respecto de qué? Imprudencia, ¿cuál es el acto imprudente? Por culpa, son generalidades. Y este tema de estas categorías son justamente las que hacen ver la inadecuada configuración en proporciones fácticas de estos elementos generales. Ya, doctores, vamos a dejar de participar de estas diapositivas y voy a utilizar las que tienen que ver ya con el curso directamente, ¿no? A ver. La teoría del delito, si lo enfocamos desde la estrategia de la teoría del caso, vendría a ser esa teoría jurídica. Es esa teoría jurídica. En función de la información que corresponde a esa teoría jurídica, voy evaluando esos elementos que me permitan construir las proposiciones fácticas. Eso es, ¿no? Tengo elementos de juicio, tengo el prisma normativo teórico, y en esa suerte de evaluación analítica, voy seleccionando aquellas características que me permiten construir las proposiciones fácticas, ¿no? Los hechos no se presentan como una película, ¿no? Los hechos se presentan y generalmente son clandestinos, pero va dejando una estela de evidencia, indicios, rastros, huellas. Entonces lo que tiene que hacer el señor fiscal es, a partir de esos indicios, inferir una colusión, una apropiación o uso de un efecto caudal, sí, pero a partir de esos indicios. Y obviamente tiene acá una suerte de, pues, mapa o modelo que viene a ser el tipo penal, ¿cierto? Primer nivel analítico de la teoría del delito, que le va a permitir ubicar con sentido, construir con sentido las proposiciones fácticas, ¿no? Eso es lo fundamental. Las proposiciones fácticas no aparecen elaboradas solamente por ese proceso inferencial que realizan los señores fiscales, no. Ellos tienen todos los elementos de juicio,
pero el operador fiscal, que es el que va a realizar la calificación, tiene toda esa información jurídica, los conceptos, que es el tipo de peculado, malversación, negociación incompatible, sí, lo tiene en la cabeza. Y como conoce cada uno de sus elementos, entonces luego hace una síntesis y presenta las proposiciones fácticas. ¿Bien? ¿Cuál es el principal problema que encontramos en la presentación de la imputación concreta, cualquiera sea su ubicación en el proceso, con hipótesis, con pretensión o con objeto de prueba, cualquiera de ellas? El gran problema es justamente esto que aparece titulado como construcción de proposiciones fácticas. No nos olvidemos que al proceso los hechos no concurren, porque los hechos fueron históricos. La colusión, el uso, la apropiación de los efectos o caudales se dio en el pasado, en un momento, ¿cierto? Entonces lo que tenemos son elementos que nos permiten incorporar al proceso a través de proposiciones lingüísticas que describan un hecho, a través de enunciados lingüísticos que describan un hecho. Definitivamente, si tenemos una formalización de investigación preparatoria, no vemos los hechos. Lo que encontramos, ¿cierto?, es un texto, son enunciados que describen hechos que han pasado. Entonces, el principal problema que tiene el Ministerio Público al momento de construir la imputación del hecho punible es eso, pues, precisamente, ¿no? ¿Cómo construir esas proposiciones fácticas? ¿Cómo elaborar esas proposiciones fácticas? Pero desde acá ya vamos encontrando algunos problemas fundamentales. Esa imputación del hecho punible siempre va a tener dos variables. Dos variables. Por un lado, el hecho punible como tal, y por otro, la atribución del hecho punible. De un tiempo a esta parte, esto algunos lo dan por sobreentendido, pero al darlo por sobreentendido, dejan un poco una suerte de comprensión implícita de algo que realmente no se alcanza a comprender, ¿no? Reitero, un momentito, por favor. Entonces, son dos variables, ¿no? La variable que corresponde al hecho punible y la variable que corresponde a la imputación del hecho punible. Y esto no es una suerte de prurito metodológico el que nos orienta a hablar de una variable dependiente o una variable independiente. No, no lo es. No lo es. Porque resulta que precisamente la verificación de la variable independiente generalmente se da por descontada. Es decir, a ver, desde una perspectiva bastante elemental, tenemos un caso de homicidio, el cadáver de una persona con 3 disparos en la cabeza. Sí, y esos son los elementos de juicio que nos permiten construir el resultado lesivo. La muerte de Juan Pérez. Sí, esa es la proposición fáctica. En tal lugar y en tal sitio. Encontramos el cadáver de tal persona con 3 disparos en la cabeza. Esa es una variable. Y hay necesidad de, operativamente, conocer eso. De pronto desaparecieron los efectos y caudales. Correcto. Y hay necesidad de decir eso. Porque muchas veces las cuestiones críticas no se encuentran tanto con relación al hecho punible, sino a la imputación, a la vinculación, a la atribución, ¿cierto?, de ese hecho punible. Y en muchos casos, pues solamente se logra obtener información respecto al hecho punible. De ahí la enorme cifra negra de hechos impunes, ¿no? Porque pues, el sujeto activo, cuando realiza el delito, lo hace en la idea de no ser descubierto. Y por tanto, no se van a encontrar elementos de juicio que permitan vincular a una persona con la realización de ese hecho punible. Ahí está el problema. Entonces, operativamente, no cabe duda que es muy útil hacer esa diferencia. A ver, ¿qué elementos tenemos? Tenemos elementos que me permiten construir proposiciones fácticas, pero que están vinculadas al hecho punible. ¿Qué me falta? Me faltan elementos que me permitan construir las proposiciones para vincular a una determinada persona con ese hecho punible. Bien. Si es que solamente tenemos elementos de juicio respecto del hecho punible,
¿no? Si es que solamente tenemos elementos de juicio del hecho punible y no tenemos elementos reveladores que permitan vincular a una persona con ese hecho punible, conforme lo exige el artículo 336.1, entonces no se puede formalizar investigación preparatoria, porque se formaliza investigación preparatoria siempre que tengamos una hipótesis de la imputación de ese hecho punible, ¿no? Podemos tener elementos de juicio para construir las proposiciones fácticas del hecho punible, listo, pero no tenemos elementos. A lo mucho una sospecha o una conjetura de quién habría dado muerte, quién habría violado, quién habría sustraído. Y el artículo 336.1 lo que exige son elementos reveladores que permitan vincular a una persona con ese hecho punible. Si no encontramos elementos reveladores, entonces esto se queda en diligencias preliminares. No avanza, queda ahí. No avanza, queda ahí. Entonces, es necesario hacer esa precisión. Es necesario hacer esa precisión. Entonces, cuando estamos con la disposición de formalización de investigación preparatoria, el Ministerio Público tiene que haber logrado determinado estándar de probatorio o estándar de elementos de información que le permitan construir la proposición fáctica de la imputación, ¿no? Bien. Por eso lo precisamos en esta diapositiva cuando decimos que en los delitos contra la administración pública existen serios problemas en la construcción de las proposiciones fácticas, ¿cierto? Del hecho punible, está una variable, y como ven, tiene bastante operatividad hacer esa diferencia, y las proposiciones fácticas de la imputación, de la vinculación. Y es que generalmente, no solamente los delitos de corrupción de funcionarios, sino casi gran parte de los delitos donde encontramos el problema en estos últimos, ¿no? Elementos que permitan construir las proposiciones fácticas que vinculen a una persona. Bien. Acá tenemos nuevamente el tema, sino que esto, por los propios términos que se emplea, ha dado lugar a que pues, se confunda a veces por la diferente terminología con la que se pretende abarcar este concepto con dos variables, ¿no? ¿Qué se dice? Imputación necesaria. ¿Qué dicen? Imputación concreta. ¿Qué dicen? Imputación suficiente, imputación punible. Pero lo que dice nuestro código penal, no el código procesal penal, es hecho punible. Imputación del hecho punible. De eso se trata, ¿no? Así que dejemos de lado el aspecto terminológico. Miren, lo que quiero hacer notar que esta imputación, atribución o vinculación es eso, atribuir a una persona este hecho como tal, ¿no? Y esta, referida al hecho punible, esta es otra variable. ¿Cuál es la variable que normalmente encontramos una vez realizado el hecho punible? Esta, el hecho punible. Les reitero nuevamente, el cadáver con 3 disparos en la cabeza, el cadáver de la niña ultrajada sexualmente, la desaparición de efectos o caudales, o de pronto la evidencia de que pues ha habido una colusión o una concertación porque se adjudicó la buena pro, dado que las bases estaban direccionadas. Sí, esto encontramos. Esto, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que normalmente falta? Esta otra variable. Esa variable, que es fundamental, muy importante, y es la donde se encuentra la mayor discusión en el proceso. Porque no es suficiente con que la persona haya integrado el comité especial para la selección, ¿cierto?, de una contratación estatal para, pues, adjudicar la buena prueba a uno de los postores. No, no es suficiente ello. No es suficiente tener el título, sino que hay necesidad, ¿cierto?, de establecer cuál es el fundamento fáctico que le permitiría estar vinculado a ese efecto caudal. Y es que lo que hemos visto muchas veces es que en esta suerte de presentación de imputación se presenta grosso modo los hechos, los fácticos, y luego se los rotula
y se pone el nombre de las personas en forma general, sin señalar cuál es la intervención delictiva, autor, partícipe, con los insumos fácticos que van a permitir afirmar autoría, o con los insumos fácticos que van a permitir afirmar complicidad. Entonces, solamente es la presentación. Tú respondes por qué, porque eres alcalde. Tú respondes por qué, porque eres regidor. Tú respondes por qué, porque eres general, gerente general. No. Y a lo que se trata es de encontrar el fáctico por qué esta persona estaría vinculada a la realización del hecho. Y eso es lo más escaso. Por eso decimos que de estas dos variables, ¿cierto? Esta es la que normalmente está saturada de información. Y esta es la variable más bien escasa. Esta es la variable que es bastante ausente en cuanto a información. Bien, antes ya hice referencia a algo muy importante, que los hechos se producen en la realidad. Acá pretendemos graficar los hechos que se habrían producido en la realidad de esta manera, ¿sí? Así se han producido. Y que luego, a través de los elementos del tipo, seleccionamos y construimos proposiciones fácticas. ¿Sí? Los hechos se producen así, de esa manera. Estos son los elementos del tipo, y conforme esos elementos del tipo, lo que hacemos es construir proposiciones fácticas relacionadas con el hecho punible, estas las de abajo, o relacionadas con la vinculación del hecho punible. Señores, esta diferencia en variables o en dos aspectos de la imputación del hecho punible es fundamental. Por eso digo que la simplitud es en el sentido de que se sobreentiende, no corre, porque este es el tema central para orientar a la investigación a ese punto flaco que normalmente está relacionado a la imputación, a la atribución. Algo muy importante. No se lleva a estos fácticos, sino que se selecciona aquellas características para compatibilizarlos con los elementos del tipo y presentar las proposiciones fácticas. Los colegas que han hecho defensas en seguramente delitos contra la administración pública habrán visto en algunos casos cuando lo que hace de manera indebida, por cierto, algunos señores fiscales, es tomar el informe de Contraloría y ponerle una etiqueta. Pero el informe de Contraloría, pues, tiene un informe con responsabilidades administrativas, otra parte de estas, responsabilidades civiles, otra parte de esta, una responsabilidad que puede dar lugar a un objeto penal. Y Contraloría ya tiene, con ese informe, pues, orienta esos actos de investigación muy preliminar para que el Ministerio Público haga su trabajo en diligencias preliminares. Es decir, Contraloría tiene sus propias limitaciones. Contraloría no tienen todos los especialistas que quisieran, no tienen, pues, ingenieros, economistas, contadores en la cantidad suficiente como para, de pronto, pues, presentar bien un trabajo, ¿no? Ellos lo que hacen es una suerte de auditoría, de control, y ese es el insumo que le pasa al Ministerio Público, porque se entiende que los fiscales que son especialistas en estos hechos van a tener como base ello y construir recién, realizar actos de investigación y construir la imputación. Peculado, colusión, malversación, cohecho, no sé, pero ellos tienen que realizar, porque ya tienen la base. ¿Quién les dio la base? Contraloría. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es algo diferente a esa pretensión metodológica que estamos señalando. Lo que sucede es que el Ministerio Público toma el informe de Contraloría y luego lo empaqueta, lo embala y le pone todas las etiquetas que puedan corresponder, por corrupción, colusión, peculado y todo ello. Y así se formaliza investigación preparatoria. Como eso está tan enredado y solamente viene a ser una suerte de empaquetamiento de factos proporcionados por Contraloría, no se orienta hacia ningún acto de investigación específica. Porque ese engrudo fáctico no viene a ser en absoluto una hipótesis, ¿cierto? Y así se llega hasta la etapa intermedia. Y en la etapa intermedia, simplemente lo que se varía es de vestimenta. Ya no va a ser la vestimenta, el requerimiento de formalización de investigación preparatoria, sino ahora es el traje acusatorio. Pero es el mismo engrudo fáctico, ¿cierto? Indigerible, dice que solamente tiene etiquetas, pero que no puede ser objeto de calificación jurídica. ¿No? ¿Por qué? Por esto. Porque no se realizó ese trabajo inteligente, sistemático, metodológico, mejor, de construir una hipótesis con una variable independiente, esta, del hecho punible, y una variable dependiente, ¿no? Bueno, y el daño que se hizo, ¿no? No digo que es el daño para la Fiscalía, sino el daño, obviamente, para el Estado, porque esta suerte de embalar los hechos como tal no va a dar lugar, pues, a que se desarrolle actividad inteligente y de pronto se pueda tener una adecuada pretensión penal para llevar a juicio y probar los hechos. Bien.
Regresemos nuevamente al tema de la atribución o imputación, porque esto tiene que ver, obviamente, con la intervención delictiva de los sujetos, ¿no? Intervienen como intraneus, quien tiene esa condición o esa calidad especial que exige el tipo, por ejemplo, el artículo 387, que dice funcionario, servidor público, sí, es la imputación. Entonces, es necesario esto presentar en proporciones fácticas. Pero acá es donde ya aparecen algunos problemas y que no nos vamos a marear con ellos, sino lo voy a presentar solamente esquemáticamente para que se comprenda cómo así, ¿cierto? Optar por un fundamento material de la autoría puede dar lugar a respuestas de impunidad o puede dar lugar a respuestas eficientes, ¿no? Bueno, si estamos diciendo que la imputación supone la presentación de proposiciones fácticas de vinculación, de atribución, proposiciones fácticas de vinculación, de atribución con el hecho punible, lo primero que tenemos que ver es cómo se cierra ese círculo de probables autores. Y encontramos la primera base normativa que está señalada en el artículo 23, ¿no? Es la primera limitación. Ese artículo 23 del Código Penal, pues, hace referencia a la autoría, a la coautoría y a la autoría mediata, ¿cierto? Se entiende que desde esa perspectiva, este artículo 23 se tiene que incardinar con el artículo 387 para hablar del delito de peculado. Así que el primer límite viene a ser el artículo 23 y luego el artículo 387. Pero desde el momento que ya estamos citando el artículo 387, se ha bombardeado tanto el tema que pues casi nadie va a cuestionar o señalar que el delito de peculado es un delito de infracción de deber extrapenal, dicen, así con alegría incluso, eufóricos. Pero leamos el artículo 387 y pues es un delito configurado de manera comisiva, utilizar o apropiar. ¿Quién? ¿Quién puede utilizar o apropiar? Ese funcionario o servidor público. Y cuando hace referencia a ese funcionario o servidor público, ¿cómo puede operar? Obviamente, nos vamos al artículo 23 como autor, porque tiene el dominio funcional sobre ese efecto caudal. O como coautor, porque estos señores tienen el dominio funcional sobre ese efecto caudal, o efecto caudal. O en todo caso como autoría mediata, cuando se vale de otra persona, pero obviamente por esa situación, esa posición de garante que tiene sobre la vulnerabilidad del bien jurídico. Y esto es, reitero, fundamental. Puede parecer así algo que corresponde a una discusión teórica nada más, pero sin embargo tiene una tremenda implicancia. Les voy a proponer dos casos, uno harto conocido, el caso Diarios Chicha, recuerdan ustedes, de Fujimori. Fue condenado por delito de peculado. Y el hecho imputado era que había dispuesto de los fondos asignados al SIN, ¿correcto? Para perjudicar a sus opositores políticos con, con propaganda contra estos personajes, ¿no? Fondos del SIN. Sentenciado. Llega a conocimiento de la Corte Suprema, una sala suprema presidida por el doctor, ese fue el nombre del doctor, que ya es un ex magistrado supremo, Billerstein, y pues fundan el recurso de nulidad y absuelven obviamente a Fujimori. Porque decían, a ver, si el delito de peculado es un delito de infracción de deber, entonces, deber extrapenal, tenemos, y no el artículo 387 solamente, sino un deber extrapenal, entonces tenemos que remitirnos a una norma reglamentada, en un ROF, en un MOF, que lo vincule con esos efectos secundarios. Listo. Entonces, se razona de la siguiente manera. Quien estaba vinculado a la custodia, a la administración de esos efectos o caudales, era este oficial del SIN, del Servicio de Inteligencia Nacional, no Fujimori. Por tanto, como Fujimori no ha infraccionado un deber extrapenal, porque él no tiene las atribuciones que corresponde al ROFOMOF, entonces se declara fundada el recurso de nulidad, y sale absuelto. Pero el problema no estaba tanto en el buscar normas extrapenales, sino en encontrar cuál era ese deber penal que tenía una persona que se encontraba en la égida vertical del Estado, el presidente de la República.
¿El presidente de la República tenía el poder para ingerir en la disposición de estos caudales? Sí. Como tenía el poder para ingerir en estos efectos caudales que pertenecían al SIN porque eran montos secretos, entonces ¿tenía el deber de no ingerir? Sí, tenía el deber de no ingerir. ¿Pero ingirió? Sí. ¿Querías ese deber? Lo tienes ahí. Pero esa es una perspectiva, como ven ustedes, pues que correlaciona el poder con el deber. Sí, esa persona tenía ese poder. Emergía el deber. Infracción de un deber, pero un deber penal, ¿cierto? Que se desprende del artículo 387 y que se expresa en un término que un poco ha pasado al olvido, ¿no? La relación de funcionalidad. La relación de funcionalidad. Una funcionalidad que se entiende por el cargo que está ocupando. Un caso que va a permitir graficar de mejor manera esto que estamos planteando se presenta con una alcaldesa de un distrito del sur de Arequipa. Pues, hay un comité especial, el comité especial adjudica la buena pro a unas empresas de camiones para que trasladen agregado, ¿cierto? Con el tiempo llega a descubrir que en realidad quienes trasladaron el agregado eran los vehículos de la municipalidad. Se formaliza investigación preparatoria contra estos trabajadores, contra estos integrantes, perdón, del comité especial, pero los integrantes del comité especial eran personas muy modestas, que no sabían de contratación estatal. La secretaria, una persona que hacía de consejero, que en esos tiempos estoy indicando. Bueno, ¿y cuál es el problema? De que al declarar esta persona decía que quien les había entregado las bases para esta contratación era la alcaldesa. La alcaldesa les había entregado las bases. Y sobre esas bases ya direccionaban la adjudicación de la buena pro a determinada persona, porque se exigía algunas características que otras empresas, por más que participan, no lo iban a tener de la noche a la mañana. Entonces, teníamos el comité especial, quienes tenían el deber extrapenal, porque así aparecía en el ROF o MOF de estos miembros del comité especial, eran estas modestas personas. Pero quien tenía un poder en esa institución municipal para ingerir en las particulares contrataciones era el alcalde, la alcaldesa. Y la alcaldesa les hacía consentir a estas personas que todavía incluso les estaba haciendo el trabajo. Estas modestas personas decían que, en efecto, no se preocupen, yo les voy a ayudar, y les presentó las bases. Se lleva adelante la adjudicación, perdón, se lleva el concurso, y resulta obviamente que como está direccionado, pues es adjudicada a un pariente de la alcaldesa, a una persona cercana a la alcaldesa. ¿Quién responde? Si nos sujetamos a la infracción del deber extrapenal, jamás va a responder la alcaldesa. Y responderán los tontos útiles que vendrían a ser los miembros del comité especial. Entonces vemos cómo esa estrechez formal del fundamento de la autoría en la infracción del deber extrapenal, no cabe duda, es así, muy formal. En el caso, no cabe duda, que desde una perspectiva distinta, cuando hablamos del dominio funcional sobre los efectos o caudales, pues, quien lo tiene es quien se elegirá. Esta persona puede remover, despedir, no contratar a estos miembros del comité especial, sí lo puede. Listo. Pero para que no les despida, tenían que aprobar esas bases, claro, con contenido direccional. Así que no es una cuestión, estimados colegas, de mera opción teórica, de ser snob, de estar de moda con los delitos de infracción de deber extrapenal, de los delitos de competencia institucional. No, por favor. Esto tiene profundas implicancias prácticas. Y lo que nos interesa es lo que señala el artículo 387. No es un tipo penal en blanco como para ir a cazar, a pescar por ahí algún reglamento. No, sí, el mismo artículo 387. ¿Quién tiene el dominio funcional sobre esos efectos caudales? ¿Ante quién es vulnerable ese bien jurídico? Es obviamente ante esta persona. A ver, vamos rápidamente con, por ejemplo, con el caso. Yo tengo que emitir una sentencia, soy juez. Listo, una sentencia en el caso 304-2021. Yo tengo una relación de funcionalidad con esa decisión. El único que puede prevaricar soy yo. Porque si yo vendo el sentido de la decisión a una tercera persona, no cabe duda, ¿cierto? Que la única persona que puede tener esa relación de funcionalidad, porque el bien jurídico, la decisión como prestación, es en este caso en particular soy yo. Ni siquiera los colegas de otro juzgado. No pueden. Porque este bien jurídico, esa decisión en este caso particular, es solamente vulnerable frente a mi persona. Así que la relación de funcionalidad expresa eso. El dominio sobre la decisión. A ver, veamos otro ejemplo más simple. Un efectivo policial
detiene a un chofer que ha infringido una regla de tránsito y pues dentro del ámbito de sus atribuciones y de su competencia tiene que imponer la papeleta. Es lo que esperamos, ¿cierto? Él es el que tiene ese poder en ese momento, un poder situacional tal que pues va a poner la papeleta y lo va a imponer, listo. Pero ¿eso la papeleta lo va a imponer un policía de turismo? No. La papeleta lo va a imponer pues algún general o algún militar que esté. No. ¿Quién tiene esa atribución? Esa persona en esa particular situación. Tiene el poder de ver, ¿correcto? Él es el único. El bien jurídico que viene a ser la correcta administración que se expresa en la imposición de la multa es este efectivo policial. ¿Pero qué hace? Dispone privadamente de esta prestación. Le dice, mira, la papeleta que te voy a imponer es de 2.000 soles. Así que si dejas una contribución de 400 o de 500 soles, bueno, la sacas barata y así es que todo tranquilo. Miren, como él tiene el dominio sobre esa prestación, entonces, ¿qué está haciendo? Está disponiendo de manera privada de esa función pública. Por eso es que se habla del dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico? La prestación. ¿Qué hizo esta persona? Simplemente pervirtió, desnaturalizó el carácter público de esa prestación para ingresarlo a su ámbito privado, pidiendo 500 nuevos soles en lugar de cumplir con su función de imponer la papeleta por los 2.000 nuevos soles. ¿Se percatan? Entonces, por eso que el concepto del dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico es fundamental. No es una cáscara, sino que expresa situaciones específicas. Bien. Entonces, esta proposición fáctica tiene que ser construida así. Una proposición fáctica que establezca esa posición de garante funcionarial, como en ese contexto de esa posición garante funcionarial, pues, policía, alcaldesa, ¿cierto? Hay determinado bien jurídico que son vulnerables solamente frente a ellos, por esa relación funcionaria, ¿listo? Y cómo luego realiza ese acto, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a seguir con la discusión sobre si el fundamento de la autoría o de esta imputación es el dominio sobre el fundamento del resultado o la infracción del deber extrapenal. Bueno, particularmente yo no tengo duda, ¿no? Pero bueno, todavía algunos, incluso la jurisprudencia suprema sigue considerando al deber extrapenal como algo fundamental, pero ciertamente, perdón, como algo que no habría sido superado. Pero el mismo Claude Roxin, en una última edición traducida al español, 2016, abandonó el deber extrapenal para afirmar, ¿cierto?, con más consistencia el rol, ¿cierto?, que cumple esa función en esa institución. Y sin embargo, todos seguimos repitiendo que el fundamento debe ser el deber extrapenal. Las consecuencias, como han visto, han sido nefastas hasta el caso tan emblemático como el del tema de los diarios Chicha. Y a cada momento van a ver esos temas. Obviamente, esto no lo digo por cuestionar a los abogados defensores. Los abogados defensores, finalmente, apreciados doctores, hacen su trabajo. Y probablemente para una óptima defensa, claro que les adecua mejor hablar de un deber extrapenal, pero desde una perspectiva, de una aproximación fáctica a lo que pasó, no hay duda que lo que hace justicia viene a ser este dominio sobre el fundamento del resultado. Debe expresarse en proporciones fácticas y sí se puede hacer. Pero incluso esto va a determinar el tipo de actividad de investigación que se va a desarrollar. Si es que de pronto asumo una concepción, asumo el fundamento material sustentado en el deber extrapenal, entonces seguramente voy a hacer una investigación documental. Me iré a los archivos, a buscar cuál es el ROF, cuál es el MOF, trataré de hacer un análisis documental, haré eso. Pero sin embargo, si mi investigación se sustenta en el dominio sobre el fundamento del resultado, es diferente, porque va a ser una investigación de campo, haré entrevistas, preguntaré a los miembros del comité especial quién les entregó las bases, las bases con esa dirección, si esta persona les impuso una condición, o algunas condiciones para realizar este concurso, qué otras pautas más se les indicó, si hubo comunicación con esta persona, es algo distinto, ¿no? Es una verdadera investigación y si no esta estereotipada forma de buscar ROF, MOF o reglamentos. Es una cuestión decisoria, autores. Lamentablemente, a veces la recepción acrítica de fundamentos que no corresponden a nuestro contexto da lugar a que se acepte pacíficamente, ¿no? Infracción del deber, uno dice en la Suprema, dice algún jurista nacional y todos comienzan a hacer referencia al deber extrapenal cuando ciertamente esto tiene fuertes puntos débiles y generan impunidad. Luego tenemos el hecho punible. Ya hemos hablado de la vinculación, hablemos del hecho punible. Hablemos
¿cierto? De esa colusión, de ese peculado, de ese hecho, ¿no? Lo cierto es que acá, si vamos a hablar de utilizar o vamos a hablar de apropiarse, eso tiene que estar escrito, siempre en un contexto de tiempo y lugar. Pero también acá tenemos un problema, al igual como cuando hablamos de cuál es el fundamento material de la autoría, pues cuando hablamos de el corazón del hecho punible, tiene que ver con el bien jurídico. Y esto, que debería ser más fino, más específico, más comprensible, se ha oscurecido por la recurrencia de muchos de los juristas especialistas en este tema, en hablar de bien jurídico de carácter genérico y bien jurídico de carácter específico. Esa forma tan dispersa de presentar los casos, fíjense, es bien complicada. Nosotros no decimos, cuando hablamos de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, no decimos bien jurídico genérico, los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Bien jurídico específico, la vida del nasciturus. No, no decimos eso. Vida dependiente, no. Directamente vamos al plano. A ver, un delito de usurpación, bien jurídico, posesión. Listo. Hurto, bien jurídico, bien mueble. Sí, eso decimos. Así que cuando se aborda el problema de los delitos contra la administración pública y se emplea esta suerte de diferencia entre bien jurídico de manera general, bien jurídico de manera específica, sí tenemos problemas. Yo voy a avanzar rápidamente, no obstante que voy a entregar las diapositivas, porque no nos va a alcanzar tiempo. A ver, vamos. Y en este tema del concepto de bien jurídico, tenemos hasta tres nociones, ¿no? Que son las más características. ¿Cuál es el bien jurídico? Dicen algunos, es la probidad del funcionario servidor público. Es esa honestidad, esa integridad, probidad del funcionario público. Pero si nos percatamos, es una perspectiva bastante ética, moralista. Porque puede ser un alcalde, puede ser un funcionario público, servidor público, que sea un buen trabajador, un ejemplar funcionario público, pero que en su casa, de pronto, pues, es un dipsómano, es una persona que tiene costumbres sexuales diferentes a las que se consideran normales, es una persona que de pronto es adicto a algún alucinógeno, no sabemos, pero descansa todo el día el domingo y el día lunes está en su trabajo. ¿Qué? El bien jurídico viene a ser la probidad, la integridad, la honestidad del funcionario público. No. Si queremos dar algunos datos para más o menos identificar qué es el bien jurídico, ya lo señalé hace un momento, viene a ser la prestación. Un estado prestacional a través de sus operadores, o sea, nosotros, los funcionarios servidores públicos, damos prestaciones de diferente tipo. Control de tránsito, decisiones judiciales, promover la acción penal, en el caso de los fiscales, alcaldes, labor municipal, es decir, toda nuestra labor es para dar prestación, eso es lo fundamental, es lo más importante, ¿no? Entonces, por esa razón es que tenemos que ya encontrar cuál es ese bien jurídico que pueda ser asible, que pueda ser asible para poder operar con él. De pronto aparecen otras propuestas y dicen, no, el bien jurídico es la norma. El bien jurídico viene a ser la expectativa normativa que tienen los ciudadanos, ¿cierto? En la buena administración, en que ese funcionario cumpla sus funciones como corresponde dentro del ámbito de sus competencias. O sea, así se diluye el concepto de bien jurídico en una expectativa normativa, o hablar de psicologizante, por lo menos una expectativa normativa que tiene el colectivo por la función de una persona y defrauda la expectativa. No. Y van a ver ustedes en este ejemplo que voy a proponer cómo se va a diferenciar tremendamente este tema y cómo en algún caso, no obstante que hay la defraudación de la expectativa normativa que se tenía en la función que tenía que desarrollar esta persona, sin embargo no se afecta el bien jurídico. Estamos hablando de la avenida Bolognesi en Tacna o cualquier avenida de la ciudad donde uno radique, la más larga que tenga por lo menos unas 30 cuadras, y el camión basurero todos los días, ¿cierto? Empieza por la primera cuadra, el lugar donde vive el chofer de este camión de baja policía, y tiene su hijito de 6 años. Bien, y a eso de las 6:30 o 7 comienza el largo recorrido de los 3 kilómetros, 30 cuadras, todos los días.
He dicho que el chofer vive en la primera cuadra. Pero esta persona aprovecha todos los días para trasladar también a su hijito, unas 5 cuadras más abajo. Así que hace abordar a su hijito de 7 añitos, lo sube, y como va avanzando, primera cuadra, recoge la basura, tercera cuadra, cuarta cuadra y quinta cuadra, y llega a la quinta cuadra y lo hace bajar del vehículo. Está usando un efecto público, que es el camión de baja policía. Ha defraudado la expectativa normativa, porque todos consideraban que esta persona no debe hacer uso privado de ese efecto, que es el camión. Claro, está defraudando la expectativa normativa. Y por tanto debería ser sancionado por lo menos desde la perspectiva del funcionalismo radical. Pero inmediatamente nos preguntamos nosotros, ¿en realidad se afecta el bien jurídico? Porque ¿cuál era el bien jurídico? La prestación. ¿Qué prestación? El recojo de basura, ¿cierto?, en cada una de las esquinas. Y si esto se realizó plenamente, plenamente. Así que si no se ha afectado la prestación, no podemos hablar de la afectación del bien jurídico, por favor. Que esta persona haya incurrido en un ilícito administrativo, que lo impongan una multa, que le aperturen un proceso disciplinario, lo que sea, pero no es un delito, porque lo fundamental es tener la tangibilidad de lo que supone una prestación pública, cosa que sería muy distinta si de pronto este trabajador municipal, chofer, ¿cierto?, de pronto varía de rumbo y se desplaza 5 cuadras más abajo, y con ello obviamente la demora y la consiguiente afectación de la prestación pública. Así que, señores, por favor, si queremos tener la idea clara de lo que es ese bien jurídico, lo tenemos que vincular necesariamente a la prestación para el cual se le ha adjudicado, nombrado o ha sido elegido esa persona. No hay elección de duques, de reyes, reyesuelos, condes, no, marquesados, no. Cada funcionario público lo es, porque tiene que desarrollar una función atendiendo una prestación pública específica. Y esa prestación pública específica, concreta, es la que puede ser afectado cuando ese funcionario, ¿cierto?, se traslada de la dimensión pública a la dimensión privada esa prestación. Y en el caso de este modesto conductor, habría incurrido pues una infracción administrativa, pero no, jamás un delito peculado. Un caso que se difunde bastante en la formación en los delitos contra la administración pública es el de una universidad del centro, Huancavelica. Un señor abogado utilizó papel membretado, ¿cierto?, de la universidad para presentar sus escritos particulares. Correcto. Es detectado, se le procesa, habrían sido seguramente unos cuantos papeles, y finalmente termina con una sentencia de conformidad condenada. Por seguramente una impugnación extraordinaria, o que sería, llega hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema declara la nulidad, ¿no? Por el principio de insignificancia, dicen, ¿no? Y este es un tema porque, por ejemplo, uno de los juristas de mayor formación en delitos contra la administración pública, que viene a ser el doctor Rojas Vargas, cuantificaba, decía, si bien es cierto, el artículo 387 no establece una cuantía, pero tenemos que cuantificarlo, dice, ¿no? Entendiendo que esto tendría que ser algo similar a lo que aparece con el hurto, pues, del 185 con el 444, ¿no? Es decir, que debe ser una remuneración. Pero eso es indebido, pues, porque una cosa es el bien jurídico patrimonio, ¿cierto?, que puede ser cuantificable para que hablemos de hurto o hablemos de falta, y otra cosa es hablar de la prestación, ¿no? Así que acá no vamos a cuantificar cuánto cuesta el papel para luego absolver. A propósito del bus parrandero, es otro ejemplo a propósito de la selva, donde el doctor hace referencia a que debería realizarse una pericia para ver cuánto de gasolina se habría gastado en ese vehículo parrandero que correspondía a la fiscalía, ¿no? Y si no superaba una remuneración, entonces tenía que absolver. No, no es eso. Es una perspectiva muy cuantitativa. De lo que se trata es más bien tener una perspectiva funcional, ¿correcto? ¿Y cómo se tiene esa perspectiva funcional? Elemental. Por ejemplo, en el caso de, vamos a adicionar algunas variables en el caso del alcalde. Si había bastante papel y no se afectó la prestación pública de emitir dictámenes, informes en esa oportunidad, en la oficina de asesoría legal, entonces, pues, estamos ante un ilícito administrativo.
tal vez lo despidan a este abogado, pero no es un hecho penal, no es un hecho con connotación penal porque no se ha afectado la prestación. Es muy distinto al caso que de pronto ese día solamente se tenía esas 50 hojas membretadas y la obligación de que los informes o dictámenes salgan así con papel membretado tiene que ser, y ese día no había ese papel. ¿Por qué? Porque el señor abogado lo utilizó para sus fines. Entonces sí se afectó la prestación pública. O sea, todo se evalúe desde la perspectiva funcional, no desde el quantum que corresponde al papel, sino de cómo la disposición de ese efecto pues, puede haber afectado a la prestación. Eso es funcional, pero sin embargo, como ustedes han visto, las respuestas han sido por otro lado. Bien, vamos rápidamente a este tema. Acá está lo que señalamos. Desde el momento, seguramente tengo colegas que desempeñan alguna función. A ver, el juez se encuentra en una posición de garante funcionarial. Claro, claro. Pero no es una posición de garante funcionarial que lo vamos a encontrar en la ley orgánica o ley de la carrera judicial, sino que esa es una primera aproximación general. Lo que tenemos que ver es cómo este funcionario tiene bajo su conocimiento, por su competencia, un particular proceso, por alimentos, por, no sé. Entonces, en esa perspectiva, este funcionario, pues tiene una relación de funcionalidad con esa decisión. A ver, si a mí me dan una laptop con el sello que corresponde al Poder Judicial y me dicen, esto es para que usted vaya tomando apuntes en su audiencia, esto es para el trabajo judicial, pero resulta que me traigo la laptop y lo dejo en mi casa para que sean mis hijos los que hagan sus tareas. Reparan ustedes que esa laptop, ese efecto o caudal, ese efecto para el caso, ¿frente a quién es vulnerable? ¿Frente a mi colega que está en otro despacho? No, solamente frente a mí. Es un efecto concreto y se me entregó, ¿cierto?, para efectos de que yo realice una prestación. El copiado o el recojo de información mientras se produce el contradictorio. Sí, eso era, señores. Eso es. Así que lo fundamental va a ser cómo esa posición de garante funcionarial me vincula funcionalmente con el efecto caudal. Acá tenemos la posición de garante funcionarial, funcionario del servidor, la relación de funcionalidad respecto de qué? De la prestación. Ejemplifiquemos realmente con el policía. Es el policía, el bien jurídico es la prestación, ¿cierto? Función prestacional. Solamente él tiene esa relación de funcionalidad e impone la papeleta y no se afecta el bien jurídico. No impone la papeleta, sino pide 500 nuevos soles, se afecta el bien jurídico y quién era la única persona que podía afectar ese bien jurídico. Este funcionario, porque se encontraba en esa relación de poder. ¿Se percatan? O sea, en realidad es bastante simple este tema si lo enfocamos desde esa perspectiva, pero si no lo enfocamos desde esa perspectiva, tengan la seguridad, señores, de que vamos a seguir replicando, ¿cierto?, el rollo de la infracción de un deber extrapenal cuando ciertamente eso más bien oscurece todo lo que se ha avanzado en cuanto a esto, ¿no? Acá tenemos nuevamente, ahora sí de una manera ya más integrada, lo que hemos conversado hasta ahora, ¿cierto?, sobre las dos variables de la imputación en los delitos contra la administración pública. La imputación, acá hemos puesto los dos fundamentos, es cuestión de opción sobre la base de lo que señala ahora, cuál de las opciones se va a tomar por el dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, la infracción del deber, ¿cierto? Y luego acá tenemos el hecho jurídico. Rápidamente también. Estoy hablando rápido, entiéndanme por el contenido, es bastante denso y quizás a través de las preguntas, yo voy a dejar a las 10 minutos me voy a exponer y por lo menos 10 minutos para intercambiar con ustedes algunas ideas. Vamos. Hay que entender hay que entender y saber diferenciar el dispositivo legal que aparece en el código, ¿sí? Es el dispositivo, que mate a otro es un dispositivo, 387, el funcionario o servidor público que se apropia o usa un efecto caudal bajo su administración, ese es el dispositivo. Y otra cosa es el tipo penal, porque el dispositivo legal es un producto del legislador, es el legislador, es un producto del Congreso, ellos son los que, pues, después de un diálogo, de una deliberación, perdón, van a de pronto consensuar y emiten una ley, ¿no? Señalaron marcaje, bueno, y apareció el marcaje. Sicariato, y apareció el sicariato. De pronto el negacionismo se discutió un tiempo, no prosperó y no apareció la forma. Pero son técnicas legislativas las que, con observancia a lo que señala la Constitución,
de emplear términos genéricos y abstractos para poder abarcar bajo un supuesto hecho de determinados comportamientos, eso le corresponde obviamente al legislador. Si ese es el dispositivo típico, dispositivo legal, o que encontramos en los códigos, ¿qué es el tipo penal? El tipo penal es un producto dogmático. Son los dogmáticos los que crean ese modelo. Y claro, su núcleo está en el dispositivo legal, ¿cierto? El 387. Pero ¿dónde aparece el dolo? A ver, más o menos para ejemplificar de manera simple. A ver, veamos. El dispositivo típico del artículo 106 dice quien mate a otro. Eso dice. ¿Correcto? Eso dice el dispositivo típico. Pero cuando hablamos del tipo no encontramos eso solamente, sino se habla de el dolo con conocimiento de voluntad, de pronto algún elemento subjetivo distinto del dolo, la relación de causalidad, el nexo de imputación, el bien jurídico. Pero ¿dónde aparece eso? En esa fórmula tan sintética que es quien mate a otro. No hay duda que uno tiene que recurrir, en primer lugar, al artículo 12 para encontrar el tipo subjetivo dolo. Tiene que recurrir a la Constitución para hablar de la vida como bien jurídico. Y vamos encontrando que lo único nuclear que tenemos de los dispositivos es el verbo típico y algunos componentes. Pero para la armazón, para crear ese modelo, los dogmáticos tienen que recurrir a toda una base normativa. Así es. Así que el tipo penal es una construcción de los dogmáticos. Y los términos que utiliza la dogmática o los ordinarios es diferente a los términos que utiliza los dispositivos legales, ¿no? Lo que utilizan los congresistas, los legisladores, son términos distintos. La pretensión de querer que los términos de los dispositivos legales empleen las categorías de la teoría del delito es un absurdo completo. En el estado de Chihuahua, en México, pretendieron desarrollar algo así. ¿Qué es el delito? Es una conducta típica antijurídica y culpable. Pero imagínense eso, pues no es para nada razonable. O de pronto dijeron, a ver, ¿qué es el error de tipo? Es la falta de conocimiento respecto a uno de los elementos del tipo objetivo. No se trata de eso. No. Los códigos expresan términos que corresponden a las técnicas del legislador y son los dogmáticos quienes van construyendo sobre la base de ellos unos modelos normativos para realizar la adecuación. Sería absurdo pensar, artículo 106, tipo objetivo, tipo subjetivo. No es así, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar ahora rápidamente de la forma como se construye las proposiciones fácticas, pero a través de interrogantes, utilizando para el caso elementalmente el mismo dispositivo. Vean ustedes, acá tenemos el delito de malversación de fondos previsto en el artículo 389. Parece breve, pero se van a percatar cuántos dispositivos podemos encontrar. ¿Qué dice este dispositivo? Primer párrafo, solamente el primer párrafo. Dice, el funcionario o servidor público que da el dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o función encomendada, será reprimido. Y nos percatamos que de este dispositivo legal definitivamente podemos encontrar varios enunciados, solamente comenzando con el sujeto activo. El funcionario o servidor público dice, ¿verdad? Listo, ya encontramos acá. El funcionario público, el servidor público. Y escribimos rápidamente lo que aparece en el enunciado. Dice que da el dinero una aplicación definitiva diferente de aquellos a los que estaban destinados afectando el servicio. Lo mismo, que da el dinero una aplicación definitiva diferente a aquellos a los que estaban destinados al servicio. ¿En qué varía en cuanto al sujeto activo? Pero resulta que acá no solamente encontramos el dinero, sino o bienes. Y que obviamente, seguramente corresponden a situaciones diferentes. Una cosa es hablar del dinero y otra de bienes, ¿no? El funcionario, ahora con bienes, pasemos rápidamente para ver cómo se va trabajando acá. El funcionario público que da el dinero una aplicación definitiva diferente a aquella a la que están destinadas afectando la función pública. Vean lo que dice en el anterior, regresemos. ¿No? ¿Cierto? Afectando el servicio. Una cosa afecta el servicio, otra cosa afectar la función pública. Pero bueno, demoraríamos bastante hacer una analítica de cada uno de estos. Unos emplean de manera inapropiada el término subtipo, no subtipos. Pues. Si estamos señalando que tipo es un producto dogmático, ¿cómo luego podemos decir que la forma como podemos deconstruir en enunciados más específicos el dispositivo a ser un subtipo? No es un subtipo.
sino que encontramos varios componentes nucleares que nos pueden permitir construir varios tipos penales, que es algo diferente. No voy a reproducir todo lo que aparece acá, segundo paso. Pero, ¿qué hacemos escogiendo el primer subtipo? Acá viene el tema para tener una idea de cómo construir una imputación desde esa perspectiva. Dice, el funcionario público que da al dinero una aplicación definitiva diferente de aquella a la que están destinadas, afectando el servicio. Así lo hemos especificado y es el primero. ¿Qué hacemos luego? El tercer paso. Formulemos preguntas con relación a cada uno de esos elementos que ya hemos definido. ¿Tiene calidad de funcionario público? Sí, es funcionario público. Proporción fáctica. Juan Pérez, alcalde del distrito de Yura, nombrado mediante elecciones en el periodo tal, conforme. Listo, ya ponemos esa proporción fáctica. Segunda pregunta, que está vinculado a estos elementos. ¿Existe relación de funcionalidad entre el sujeto activo y el dinero destinado a un servicio público? Proporción fáctica. Juan Pérez, en su calidad de alcalde del distrito de Yura, tiene la disponibilidad funcional o jurídica del dinero destinado para el servicio de limpieza y ornato en el periodo 2013. Pero vean ustedes en esto que estoy poniendo esfuerzo, es decir, en el sentido de dar una respuesta con fácticos a la pregunta de carácter normativo. Tercera pregunta, ¿el funcionario de una aplicación definitiva diferente a la destinada? Proporción fáctica. El alcalde Juan Pérez, con el dinero destinado para el servicio de limpieza y ornato, correspondiente al periodo 2013, destinó ese monto a la construcción de un puente peatonal en la avenida principal. Y obviamente tiene carácter definitivo. Si por lo menos daríamos este primer paso, sería un avance bastante importante. Obviamente esto no es solamente una propuesta para los señores fiscales, sino es una forma como los propios abogados defensores, formulándose las preguntas y tratando de encontrar en el engrudo fáctico alguna respuesta, se van a percatar a esto, señor, le falta esa característica. Y yo he revisado todos los fácticos que presenta el Ministerio Público en más de 30 páginas y no encuentro una respuesta a esta interrogante, ¿no? El funcionario de una aplicación, el funcionario tiene una relación funcionarial, díganme cuál es la proposición fáctica. Entonces, estas pautas, como ven ustedes, que son bastante elementales, sin embargo, son de tremenda utilidad, Regresemos, estimados colegas, a la perspectiva, por lo menos, y con esto no significa que todo tiempo pasado fue mejor, no en el sentido de considerar esas variables, de considerar seriamente de la construcción de una hipótesis como tal, hecho punible y la imputación, de saber diferenciar esos fundamentos formales de la infracción del deber, este fundamento material que viene a ser el dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, de saber aproximarse a qué es el bien jurídico en prestación, y no simplemente un tema de defraudar expectativas normativas o un problema de honestidad y probidad, no, es la prestación. Y luego aproximarnos a la construcción elemental de las proposiciones fácticas a través de interrogantes. Tenemos 10 minutos para conversar, doctores. Muchas gracias. Pueden escribir incluso las preguntas, yo no tengo ningún problema, lo leo. Adelante, doctor. Me pondré los lentes. Ah, claro. Sí. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Solo para consultarle. Adelante, doctor. Tenemos que los derechos delitos contra la administración pública, tenemos entendidos como contra la violación de las infracciones del deber. Y los mismos tipos dicen, ¿no? El funcionario ¿qué? ¿No? Tiene, o sea, los delitos de dominio, no tenemos ninguna infracción especial que nos dé el Estado a nosotros, sino violación. Nosotros tenemos el dominio. Mientras que en la administración pública, el funcionario tiene una función especial que le da el Estado y que vulnera a este deber especial que está dentro de los documentos de gestión. Entonces, si nosotros queremos
digamos, tipificar un delito como el peculado, la colusión, es como un zapato, doctor. No le vamos a querer, digamos, al alcalde que está arriba y el funcionario que ha vulnerado su infracción, y vamos a querer llegar al alcalde malogrando el zapato. No da el tipo, pero ya, no, el alcalde es el, digamos, el que tiene el dominio, es el que maneja. Le cortamos el zapato y le encajamos. Estaríamos violando, vulnerando la esencia en sí de los delitos. Ahora, doctor, también otra situación. Ahí va, doctor, ahí va, vamos, La potestad sancionadora. Doctor, si no va a haber, va para rato, porque lo que usted ha planteado es un posicionamiento. Yo claro, estoy hablando claramente que esa postura es hiperformalista y que genera impunidad, que no existe ningún dispositivo que diga que tenemos que recurrir a una norma extrapenal. Esa es una propuesta dogmática. Usted, ni yo, ni nadie puede decir, nuestro código ha optado por la opción de la infracción del deber. No, no es así, porque resulta que la metodología de la teoría del delito puede sustentarse, bien sea desde una concepción particular de la teoría del delito, pero pretender que el código es funcionalista y que aborde el tema de la infracción del deber porque dice funcionario de servidor público, es una propuesta nada más, doctor. Por lo contrario, creo que la cantidad de sentencias que se ha expedido justamente pretendiendo encontrar el fundamento de la autoría de un deber extrapenal, eso es un absurdo completo, porque funcionario de servidor público, ¿qué es lo que dice funcionario de servidor público? Lo único que hace es delimitar el círculo de probables autores. Ahora, ¿eso es suficiente? No, este señor en ese círculo tiene que tener esa relación de funcionalidad con el efecto caudal. Nadie más puede ingresar. Así que ese deber, de manera general, como usted plantea, ¿cierto? Es un deber que va a cobrar carne, vida, desde el momento que tenga el poder. ¿No? Es el caso del alcalde, es el caso de Fujimori, es el caso, por ejemplo, le pongo el caso en Carabalí, un capitán de la comisaría le dice a su oficial, ¿sabes qué? Tú te vas a hacer cargo del combustible. Y en efecto, así aparece en el reglamento. Pero al fin y al cabo, quien traía el combustible era el capitán. Y era el que lo disponía. Y al final le procesan al suboficial porque decía, tú eras el que has incumplido en la infracción del deber. Pero ¿quién tenía la posición del dominio sobre la vulnerabilidad por el cargo que tenía? Era obviamente el capitán. Es por eso que al capitán, al alcalde o a Fujimori no se les procesa porque simplemente están en la égida, sino porque tienen realmente ese poder. Y como tienen poder, tienen el deber. O sea, no nos vamos a comprender definitivamente porque la perspectiva, por lo menos por donde sea avanza, es por una perspectiva formalista. Yo estoy señalando claramente un fundamento, es el fundamento, el dominio sobre el fundamento, ¿cierto?, de la vulnerabilidad del bien jurídico. Esa es la propuesta, y creo que por lo menos es la más seria en este momento y desarrollada, no por cualquier discípulo de Claude Rossin, estamos hablando de Bert Schunemann, y es la propuesta, ¿cierto?, que pues rescata por lo menos materialidad en cuanto a esto. Lo demás solamente son opciones. Me gustaría tener un escenario más amplio como para poder plantear esto, pero de hecho este es muy limitado. Vamos a tener posiciones contrapuestas, de hecho, doctor, con amabilidad. ¿Otra pregunta? Había una pregunta que hizo un colega respecto del peculado. Claro. Quien tiene bajo su cargo funcional el efecto caudal e infracción un deber de cuidado, ¿cierto? Tiene que responder obviamente por peculado culposo. A eso no hay ningún problema. El tema se plantea cuando de pronto no se sabe construir la proposición fáctica que está vinculada a la infracción de un deber objetivo de cuidado. Ese es el tema. Y no solamente en los delitos contra la administración pública, sino en todos los delitos. Se van a percatar que recurren generalmente a términos indeterminados, como por ejemplo, hacer referencia a gran velocidad, negligencia, impericia, imprudencia, pero no. Tiene que ser construido siempre de manera adecuada, ¿no? Yo no he querido de ninguna manera, ¿cierto? A propósito, regresando un poco al tema del dominio sobre, perdón, el fundamento material de la autoría, yo diría un caso fundamento material, por eso es que en las diapositivas presento las dos, una, la de la infracción del deber, y la otra, el dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, que es la propuesta, que vuelvo a reiterar, ha sido desarrollada por Schunemann, que es el discípulo más resaltante de Claude Rossin. Ah, y a propósito, ni siquiera Claude Rossin ahora hace referencia a la infracción de un deber. Cuidado con eso, cuidado, suficiente. No tengo en este momento el texto, pero léase, ¿cierto?, la edición del 2016 del texto de Claude Rossin a propósito de su trabajo sobre autoría. Está clarísimo, ya el mismo Claude Rossin ha dado obviamente un avance al señalar que lo que interesa es el rol, y no tanto esa perspectiva formal del deber extrapenal.
Bien, doctores, les agradezco bastante por haberme tolerado en este viernes por la tarde. Muchas gracias. No, mire usted, doctor Domingo, todo el tema respecto de la colusión está directamente vinculada con la prueba indiciaria. Es decir, nosotros no podemos de ninguna manera considerar, salvo en algún caso que parecía un funcionario bastante torpe, ¿no? En el caso de Cusco, cuando pues el acto colusorio y el compromiso de las partes para ello aparece un documento condenado, pues, porque es obvio que este tipo de actos se realizan de una manera subrepticia, incluso empleando el conocimiento experto de contadores, de economistas, de ingenieros, ¿no? Entonces, por eso se tiene que necesariamente ver cuáles son esos elementos. Yo creo que la pregunta estaría más por el lado de, ¿qué estándar probatorio, está mejor, se requiere, qué estándar de información se requiere para llegar a la hipótesis de que se habría dado una concertación? Eso es diferente. Pero que toda esta explicación va a descansar sobre la estructura de una prueba indiciaria, no cabe duda, no cabe duda. Hablar de prueba indiciaria solamente en las postrimerías cuando se va a decidir, eso no es prueba judicial indiciaria, que es distinto. Pero para construir la imputación de un delito de colusión, se va a requerir de esa estructura que corresponde a la lógica indiciaria, claro. ¿Y qué va a suponer ello? Ver cuáles son todas aquellas circunstancias, de pronto encontrar, pues, veamos, relación parental próxima, irregularidades en el procedimiento, un conjunto de situaciones que vamos a encontrar que lógicamente va a permitir a esta persona con competencia en estos delitos construir y derivar a partir de ello, concluir con una hipótesis de que se habría dado la concertación. Ya, otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Raúl Morales. Listo, doctores. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Gracias. Muchas gracias, estimados participantes.